Así es, soy Juan José Ríos, hasta aquí las noticias a las 8:45. Comienza ahora el análisis y la entrevista en este espacio donde se va a hablar sobre varios temas. Uno de ellos es el tema de las extorsiones y por otro, la rendición de cuentas y también de penas a privados de libertad que son vulnerables del COVID-19. Así que buenas noches, compañeros. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenas noches. Arrancamos ya esta segunda etapa de a las 8:45. Vamos a hablar ya de los temas que mencionaba Juan José. Uno de ellos tiene que ver con este combate al delito de las extorsiones, un tema que acecha a los guatemaltecos y hay que decirlo, extorsiones en medio de la pandemia. No se detienen los delincuentes, no hay nada que los haga detenerse, de eso vamos a hablar. Vamos ahora también a contarles que en el segundo tema vamos a hablar sobre este tema de lo que se está haciendo en torno a proteger a la población vulnerable que está en las cárceles, este tema de dar arresto domiciliar para poder así liberar un poco las cárceles de personas y que no haya este hacinamiento que ponga en peligro la vida de los reos. Nos acompaña como todos los martes Marinés Rivera para poder conversar con los invitados. ¿Cómo estás? Bien, gracias Mario. Un gusto estar de nuevo contigo aquí a las 8:45, pues en medio de esta coyuntura que estamos atravesando, ¿no? Aunque realmente en estos días, no sé si has visto, los casos han ido un poco más hacia abajo, lo cual creo que ha sido pues bastante positivo. Sin embargo, pues hay que seguirnos cuidando pues entre todos, ¿no? Sí, la verdad que, algunas personas, y creo yo que es el sentir de la gran mayoría, ya se siente un cansancio, un agotamiento por todo lo que esto implica, ¿no? El estar en casa, el tener que no poder visitar a familiares, no poder visitar amigos, no poder hacer, digamos, muchas cosas de las que estábamos acostumbrados a hacer, pero habrá que aguantar un poco más y poder pues sobrellevar esto de la mejor forma, ¿no? Así es, creo que lo hemos hablado pues bastantes veces, el tema de que Guatemala pues inició con este confinamiento muy temprano y ahorita que estamos pues en una etapa donde hay bastantes casos, ya la gente está muy cansada, ya la gente lleva, como tú bien decías, bastante tiempo sin ver a sus familiares, a sus amigos y obviamente a la gente también se está muriendo del hambre, como lo hemos dicho también en varias ocasiones, la gente que no ha podido trabajar, el tema de desempleo que está pues cada vez peor, así que sin duda alguna hay que empezar a ver de dónde se puede empezar a construir también. Y también la expectativa está en cuanto al anuncio que hará el presidente de la República el próximo domingo, ¿no? El anuncio de este semáforo epidemiológico en donde cada color para diferentes áreas va a marcar qué se puede reabrir, qué no se puede reabrir y cómo ir, digamos, más o menos tratar de retomar toda esta actividad a la que estábamos acostumbrados. Habrán cosas que definitivamente tendrán que esperar más, pero definitivamente también no vivir con pánico, ¿no? O sea, al final la vida tendrá que seguir, el virus no se va a ir de la noche a la mañana, el virus va a estar acá, llegó para quedarse lamentablemente y tendremos que, eso sí, tener una disciplina en cuanto a protegernos. Eso es lo importante, como tú bien dices, creo que consiste en entender que de la forma en que tú te cuides, cuidas a los demás y que solo con estas medidas de precaución, de cierta forma tomándolas podemos regresar pues a una nueva normalidad. Así es, bueno, lo que nunca dejó o no se fue a confinamiento son las organizaciones criminales, las que acechan a los guatemaltecos, el país en plena pandemia, en pleno confinamiento y pues bueno, las bandas que se dedican a la extorsión, eso sí no han descansado. Al contrario, algunos han hasta encontrado la forma de poder acechar a la población en medio de este confinamiento. Vamos a hablar precisamente de 19 allanamientos desarrollados en 10 inmuebles, tanto en el departamento de Guatemala como en Jutiapa, para capturar a personas sospechosas de cobrar extorsiones. Nos vamos a enlazar a esta noche con David Estuardo Custodio Boteo, subcomisario de la Policía Nacional Civil, jefe de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas DIPANDA, y también con Raúl Figueroa, de la Fiscalía del Delito de Extorsión del Ministerio Público. Muy buenas noches, señor Figueroa. Sí, gracias, buenas noches. Pues aquí estamos a la orden para cualquier duda o interrogante que tengan. Pues licenciado
Figueroa, si nos puede empezar contando un poco acerca del tema de denuncias por extorsiones, perdón, cuántas denuncias se están presentando al día, cuál es la situación que está atravesando Guatemala en estos momentos respecto a este tema. Bueno, gracias. Pues en cuanto a la recepción de denuncias, le puedo decir que eh, ha ido a la baja de cuando empezó esto del COVID, ¿verdad? Del 17 de marzo a la fecha, pues anteriormente a esas fechas recibíamos a un promedio de 20 denuncias diarias. Actualmente, pues hemos llegado a recibir, lo máximo que hemos recibido son 12 denuncias, y ahí viene más a la baja la recepción de denuncias. Lo que sí es importante recalcar es que la mayoría de denuncias que se presentan, pues, son de los denominados imitadores. Y por esa razón es que se han hecho varios operativos en estos días. Ahora bien, señor Figueroa, ¿nos puede comentar si hay alguna nueva modalidad? Porque, digamos, si hay 11 denuncias diarias, digamos la mitad de lo que, en promedio, de lo que se estaba acostumbrado antes de que ocurriese todo este tema del COVID-19, quiere decir que hay personas que siguen acechando a la población con esta modalidad delictiva de la extorsión. ¿Tienen ustedes algún conocimiento, digamos, cómo se está realizando este delito o practicando este delito bajo este confinamiento, bajo esta situación de la pandemia? ¿Ha cambiado en algo? Bueno, lo que le puedo decir es que ha cambiado en cuanto a que ahora pues han estado haciendo exigencias dinerarias a muchas personas que se encuentran en su residencia, y no necesariamente a personas que tienen negocios, ¿verdad? Porque como la mayoría pues están con diferentes tipos de horario, entonces se han dedicado a llamar a personas que se encuentran en su residencia. Y los que llaman pues no son más, o la mayoría de denuncias pues son de los que, como lo indiqué, de los imitadores, que están pues procurando un lucro injusto a favor de ellos, en contra de personas pues que se encuentran en su casa, no trabajando. Ahora bien, licenciado Figueroa, ¿se ha, por ejemplo, también detectado quiénes conforman este grupo de extorsionistas? Prácticamente son pandilleros, son de crimen organizado, son personas que extorsionan independientemente. ¿Se ha identificado a qué grupo pertenecen? ¿No? ¿Nos escucha, señor Figueroa? Bueno, les quiero decir que estas personas pues no pertenecen a ningún grupo delictivo como tal, sino lo que sí es que la mayoría están privados de libertad, y desde un centro carcelario pues generan las llamadas extorsivas. A la mayoría pues son llamadas que hacen a infinidad de personas, y más de alguno de los que llaman pues ante el temor de lo que le indican pues cumple con dar el dinero que le exigen. Y otras personas pues que acuden ante nosotros o a Dipanda a denunciar, y son las personas a las que se les da el seguimiento correspondiente. Ahora bien, llama la atención que se han realizado estos allanamientos el día de hoy y también el día de ayer se han estado haciendo estas diligencias, se han hecho en el departamento de Guatemala y en Jutiapa. Se creería, o digamos, existe la idea que es en el departamento de Guatemala donde más existe este delito de extorsión, pero es un fenómeno que ya se ha extendido a los departamentos. Jutiapa, por ejemplo, la operatividad de maras allí, ¿qué tan alto es? Bueno, Jutiapa pues por la cercanía en cuanto con El Salvador, puede ser que haya alguna situación de pandillas, pero los casos que se operativizaron hoy, si bien era un grupo ese caso sí era de que se venía trabajando de más tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, ese caso sí se trabajó así, y era un grupo de personas que le hacían exigencias a transportistas del lugar, ¿verdad? Que recorrían de Jutiapa a otro departamento.
Entonces, ahí hay cierta incidencia delictiva y por esa razón fue que se aperturó la sede del Ministerio Público ahí y también de la Policía Nacional Civil del grupo DIPANDA. Licenciado Figueroa, y por ejemplo en el tema de cultura de denuncias, ¿las personas sí se están atreviendo a denunciar? ¿Hace falta algo para fomentar esta cultura de denuncia? Porque como usted mencionaba, pues las víctimas generalmente entregan ese dinero por el cual los están extorsionando. ¿Qué protocolo también, por ejemplo, debe seguir una víctima al momento de una extorsión? Sí, sí existe. Lo que pasa es que ahora existen muchas modalidades para cuál poder llegar al Ministerio Público, ¿verdad? No necesariamente hay que asistir de manera personal, sino que también existen otras formas. Entonces sí ha habido más confianza de la población. Tenemos ya en este momento sedes departamentales que también recepcionan denuncias, aparte de la sede central. También tenemos el número de teléfono, el 1574. Una página web del Ministerio Público y también una plataforma de acceso a denuncias MP, que a través de ellas pues se han presentado varias denuncias, ¿verdad? Entonces la población pues ha tenido más confianza en denunciar porque no necesariamente acuden al Ministerio Público, sino que pueden hacer una llamada y a través de ellos se inicia la persecución penal. Ahora bien, ¿qué tanto, digamos, las personas que se están capturando son las que cobran la extorsión, las que, pues, lamentablemente todavía prestan su cuenta bancaria para que allí depositen el dinero producto de las extorsiones? Digamos, ¿qué tanto se está capturando a las cabecillas en comparación a los que operativizan todo esto? Bueno, sí como le decía, en el caso de estos denominados imitadores, cuando se hace un operativo, pues se captura al cabecilla, porque él solo tiene uno o dos personas más que son las que se dedican a hacer los cobros. Entonces, se operativiza y se captura tanto al que dirige como a los que cobran. Pero sí, siempre tenemos, a pesar de que se han hecho campañas para que las personas no presten su cuenta bancaria, siempre hay algunas personas que aún caen en el error de prestar su cuenta bancaria y a través de ella depositan otras personas dinero proveniente de extorsión. Pero ahora en el caso de pandilleros, pues la mayoría de los líderes que están dirigiendo estas estructuras criminales pues están detenidos en centros específicos de detención y a ellos pues inmediatamente después de que se operativiza el caso se les endilga un nuevo proceso penal, pero es lo que se hace contra ellos por el momento. Licenciado Figueroa, por ejemplo, en tema de meses, hay meses en donde aumenta más el tema de extorsiones. Por ejemplo, ahorita viene el pago de bono 14, tiende a aumentar durante estos meses o en diciembre por el aguinaldo. ¿Hay temporalidades específicas? Sí, digamos, el año anterior, sí, ¿verdad? Sí había cierto aumento en determinadas épocas. Por ejemplo, en Semana Santa, ahorita con el bono 14 a fin de año. Ahorita, pues, por esta de la pandemia, pues, no ha habido un aumento tal, porque como muchos transportistas o la mayoría, pues, no están trabajando, ¿verdad? Entonces no les pueden hacer la exigencia del pago del bono 14. Le damos la bienvenida al subcomisario de la PNC, jefe de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas DIPANDA, David Estuardo Custodio Boteo, para también analizar este tema. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Subcomisario, ¿nos puede comentar si usted nos pudiese hacer un mapa en el departamento de Guatemala? ¿Cuáles son las regiones más afectadas por el tema de las extorsiones al día de hoy? Bueno, sí. Por parte de DIPANDA, desde el año 2010 que se creó esta división especializada para investigar y contrarrestar el flagelo criminal de las pandillas, así como otros grupos delictivos organizados que se dedican a la extorsión. Tenemos registrado como número uno, pues, al departamento de Guatemala. Tenemos a Quetzaltenango, tenemos Chimaltenango y todo lo que es la costa suroccidente de Guatemala. Es decir, en estos lugares porque operan dos clicas de la pandilla Barrio 18, que son las responsables de operar delictivamente desde
podemos decir, desde la zona 12 del municipio de Villanueva hasta por toda la costa sur. Estamos hablando de Escuintla, Suchitepeque, Retaluleu, Quetzaltenango, Huehuetenango y San Marcos. Pero es un problema que siempre hemos dicho, de que hasta que no se ataque el problema en los centros carcelarios, el hacinamiento que existe desde hace muchos años, esto no va a parar. Dentro de las acciones que Dipanda ha creado en coordinación con la Fiscalía de Extorsión del Ministerio Público, ha sido el aislamiento desde el mes de febrero en coordinación con el sistema penitenciario de 100 reos aproximadamente en la cárcel de Cantel, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, y la misma cantidad de reos aquí en lo que es la cárcel de Pavón, ya que estos son los dos centros carcelarios que nos generan la mayor cantidad de extorsiones de imitadores a nivel nacional. Estamos hablando de imitadores, que es la extorsión que más nos afecta, porque un solo individuo puede realizar hasta diariamente una cantidad de 100 llamadas. Por ejemplo, tenemos un reo que en el año 2018 y 2019 hacía aproximadamente hasta 100 llamadas diarias a diferentes personas. Eso nos generaba una gran cantidad de denuncias, y no era de que los extorsionistas anduvieran sueltos, como decía muchas personas, ¿verdad? Sino que un mismo individuo con, por ejemplo, 10 tarjetas SIM o 10 números de 10 líneas telefónicas podían afectar a un montón de ciudadanos guatemaltecos. Y gracias a Dios, en esta coordinación interinstitucional con Ministerio Público y Sistema Penitenciario, se ha logrado en este año reducir en un 70% las extorsiones de imitadores. Y como le decía, pues debido al COVID-19 en nuestro país, las extorsiones han estado pausadas, especialmente por las pandillas, porque su mayor fuente de ingresos económicos es el servicio del transporte urbano y extraurbano de pasajeros. Entonces, esta pausa que las pandillas han dado no quiere decir de que definitivamente ellos estén desligados de hacer estos cobros extorsivos, sino que se están dedicando a otras actividades criminales. Esto también Dipanda ha estado a la par de todas las actividades policiales, debido a que esta pandemia ha ocasionado también el surgimiento de otros grupos delictivos, por decirle los famosos imitadores, y también los revolucionarios Barrio 18, que es otro grupo criminal de aproximadamente 50 reos que se encuentran en el preventivo de la zona 18, que supuestamente son expandilleros, pero ellos han, como estrategia criminal, han optado por esta estrategia para hacer su propio grupo y extorsionar en forma similar a las pandillas, porque recordemos que ellos pertenecieron alguna vez a la pandilla, pero por distintos motivos, pues los líderes de las mismas decidieron sacarlos, ¿verdad? O por errores que ellos cometieron, pero son situaciones que debido a la pandemia, por ejemplo, hemos tenido 5 casos de que pandilleros que se encuentran en libertad han optado por asesinar a dueños de puntos de venta de droga al menudeo. Así también se han dedicado al asalto, especialmente a mensajeros y repartidores de comida, ¿verdad? Tuvimos en Escuintla también donde pandilleros han llamado a restaurantes pidiendo comida, y cuando llegan estas personas a dejarles sus alimentos, pues los asaltan. Son otros delitos que han surgido debido a esta pandemia, pero Dipanda está siempre atrás de estos hechos y va siempre a la vanguardia para capturar a los responsables. Ahora bien, licenciado Figueroa, ¿a qué atribuyen ustedes o a qué se debe que, a pesar de que en algunos momentos se articulan estas estructuras dentro de los centros carcelarios, los extorsionistas siguen operando? ¿Qué se está debiendo pues esta situación? Bueno, lo que pasa es que recordemos que de los centros carcelarios no se ha logrado controlar en su totalidad que sigan generándose llamadas extorsivas. Actualmente, con el ministro de Gobernación actual, ¿verdad? Se están haciendo varias coordinaciones para evitar ya eso. Y por eso es que, como lo decía el comisario Boteo, pues se han hecho varios aislamientos de reos
Y eso es lo que nos ha ayudado a que bajen un poco la recepción de denuncias, pero no totalmente. Entonces, aún falta pues que el sistema penitenciario como tal asuma el control real de las cárceles y que no permitan el ingreso de aparatos telefónicos. Ahora bien, subcomisario, hablábamos anteriormente sobre esta situación en los departamentos. ¿Cuáles de los departamentos que usted nos ha mencionado al día de hoy representa la mayor incidencia después de la ciudad capital de Guatemala o el departamento de Guatemala? Bueno, tenemos, como le decía, no solo un departamento, sino que tenemos varios con alerta. Es decir, por ejemplo, en el caso de Quetzaltenango, porque definitivamente la lucha de poder entre grupos delictivos, por decirle Mara Salvatrucha, Barrio 18, en el área de Chimaltenango y Quetzaltenango son fuertes. Entonces la lucha de poder ahí para el cobro de extorsiones es grande, igual que en la ciudad capital. Entonces para nosotros el departamento de Quetzaltenango y Chimaltenango y la costa sur, pues que es un área de paso de las clicas, de 2 clicas del barrio 18, es donde tenemos la alerta. De igual forma el departamento de Escuintla, que como sabemos, desgraciadamente por el mismo hacinamiento que ha habido en los centros carcelarios, sabemos que en el 2008 Chimaltenango era un lugar muy, muy tranquilo, y desde que pasaron a los pandilleros a ese centro carcelario, pues las pandillas se expandieron en ese lugar, y lo mismo estamos en la actualidad en el departamento de Escuintla, que lo tenemos, se puede decir, en la lupa, por lo mismo de que los líderes del barrio 18 están ahí. Eso implica que sus familias y otros integrantes de clicas se estén yendo a residir a ese lugar. Por lo tanto, es una fuente de un semillero que podemos decir que en un futuro Escuintla puede ser un lugar bastante peligroso, lo cual hasta el momento pues no se ha generado mucha pandilla, pero podemos decir de que a futuro podría ser, si no se trata con planes de prevención y control en los centros carcelarios. Licenciado Figueroa, ¿y se ha identificado quiénes son las víctimas más frecuentes del tema de extorsión? Bueno, ahorita, como lo indiqué anteriormente, en la actualidad son personas que se encuentran en sus residencias, pero en época que no estábamos en pandemia, lo más fuerte que teníamos eran los comerciantes y los transportistas. Tanto, si bien el transporte urbano es víctima de exigencias dinerarias, no siempre denuncian, sino los que más siempre nos aparecen en la fiscalía denunciando son los transportistas extraurbanos y los comerciantes, ¿verdad? Dueños de tiendas o algún comercial donde son víctimas de exigencias dinerarias. Subcomisario, este tema va muy ligado, usted ya lo ha explicado, va muy ligado al tema de los reos y llamadas telefónicas. ¿Qué esfuerzos se están haciendo para, digamos, cortar ese vínculo en cuanto a que los reos puedan seguir haciendo llamadas telefónicas y puedan seguir acechando y extorsionando a la población? ¿Hay algún plan en puerta? ¿Hay algún proyecto en puerta? Bueno, el problema de los centros carcelarios no es un problema nuevo. Si nos damos cuenta, desde el año 2012 han dado amotinamientos, asesinatos violentos. El año 2005, ¿verdad?, en la cárcel de Escuintla, cuando ambas pandillas estaban recluidas en ese centro carcelario, se puede decir improvisado en la comisaría de Escuintla, una serie de asesinatos, hechos violentos. Es un tema que requiere mucha inversión. Y además de eso, 2 temas, un tema principal que considero, a mi criterio, es lo más importante, que es el combate a la corrupción. Siempre se ha dicho que, por decirle, en la policía y en cualquier institución, combatiendo la corrupción y poniendo disciplina, y en cierto momento, no quiero que sea como un tema político decir, un poco de mano dura, eso ayuda a tener confianza en las instituciones. Ello requiere también un gran esfuerzo en las áreas de ingreso en los centros carcelarios, o sea, hay que implementar tecnología. Si no se implementa tecnología
Yo siempre, mi idea ha sido que en las áreas de ingreso a los centros carcelarios sean similares a cuando uno ingresa a un aeropuerto, antes de abordar el avión, que uno pasa por rayos X y otros sistemas de control y seguridad, hasta que no se tenga un sistema similar, y evitar el contacto personal entre las visitas y los reos de alta peligrosidad, especialmente pandilleros, secuestradores y delincuentes peligrosos. Esto no va a cambiar. O sea, se requiere inversión, tecnología, mayor capacitación, reclutamiento de personal, para lograr lo que todos deseamos, ¿verdad? Tener un mejor país libre de extorsiones, pero es muy ajeno a la Policía Nacional Civil. Son acciones gubernamentales, ¿verdad?, para poder contrarrestar estas extorsiones. Licenciado Figueroa, en el caso del Ministerio Público, ¿qué acciones pues están tomando para buscar erradicar todo este tema de las extorsiones? Bueno, lo primordial es que la relación interinstitucional que ha existido tanto a nivel gubernamental como no gubernamental, ¿verdad? Porque tenemos también relación con telefonías y otras entidades que también prestan ciertos servicios a las instituciones estatales. Eso nos ha ayudado a minimizar, como le decía anteriormente, que el fenómeno como tal de la extorsión. Pero otra de las situaciones que ha hecho el Ministerio Público es que ha presentado otros medios por los cuales las víctimas pueden acudir ante nosotros, que no es necesariamente hacerlo de manera presencial, sino también a través de llamadas telefónicas o a través de páginas web, como ya lo había indicado. Subcomisario, y estas organizaciones, o digamos, quienes se dedican a la extorsión, ¿diversifican sus delitos o, digamos, según lo que ustedes han podido analizar, son estructuras que se dedican solo a eso o se dedican a otras cosas? No, bueno, en el caso, por decirle, sabemos de que la Mara Salvatrucha es una organización criminal transnacional, muy distinta al Barrio 18. Sabemos de que ellos tienen un programa también en el cual todos los pandilleros que, por decirle, tienen problemas en sus países, pueden venir a Guatemala y ser apoyados por la pandilla. De esa misma forma, ellos se dedican al delito de plagio y secuestro, le dan un valor fundamental a la venta y distribución de droga al menudeo. Tenemos investigaciones en las cuales hemos determinado de que los líderes de las diferentes clicas de la Mara Salvatrucha en Guatemala y otros pandilleros centroamericanos se dedican al comercio y distribución de drogas en los clubes nocturnos, obligan a los propietarios a vender la droga. También se dedican al tráfico de personas, a la trata de personas. Vemos muchas mujeres salvadoreñas trabajando la prostitución, y estas personas trabajan para la Mara Salvatrucha. De la misma forma han diversificado en el caso del Barrio 18, utilizando testaferros, personas de confianza, para invertir su dinero en negocios informales, por decirle, en las áreas populares, ventas de agua pura, ventas de gas propano, adquieren taxis. O sea, ellos diversifican sus actividades criminales. En una vez, recuerdo yo que en una requisa dijo Rudy Alfaro Orozco, alias el Smurf, que ellos están perfectamente enterados de que en un momento dado va a terminar la extorsión, y por lo tanto ellos tienen que dedicarse a otras actividades criminales, ilegales también, para poder ellos seguir invirtiendo su dinero, ¿verdad?, en beneficio de su familia. En cierta ocasión, por ejemplo, el líder del Barrio 18, Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo, se le contabilizaron 20 parejas sentimentales con hijos. Eso implica de que a cada mujer él le tiene que tener le puedo decir, le tiene que dar dinero para que invierta
en sus negocios, o sea, dejarles una herencia a sus hijos. Entonces, como le digo, ellos ya no trabajan para ellos solo les interesa su comodidad en los centros carcelarios y el beneficio de las extorsiones es para sus familias. Entonces ellos tienen que ingeniárselas para invertir ese dinero, lavar el dinero y que se convierta en dinero lícito, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros acá hablando sobre este tema, este delito de las extorsiones. Muy buena noche. Muy buena noche. Feliz noche. Bueno, una situación por demás, un problema que, digamos, sin el ánimo de ser pesimista, pero se puede agravar con la pospandemia, ¿no? El Así próximo año, cuando, pues bueno, la situación empiece Desempleo. a normalizarse, pues estas personas querrán seguir esquilmando los recursos de los guatemaltecos vía la extorsión y pues va a ser una situación muy complicada, ¿no? Así es, Mario, y sobre todo el tema de los centros carcelarios, ¿no? Que no se ha logrado solucionar, es un problema constante, cada vez que se hacen requisas, se encuentran cualquier cosa, o sea, la facilidad que tienen los presos para hacer las extorsiones dentro de las cárceles es bastante grande, entonces pues sin duda alguna habrá que ver qué acciones también se pueden tomar al respecto. Por supuesto, bueno, vamos a la pausa, vamos a seguir hablando de cárceles, pero ahora vamos a abordar el tema de la pandemia, el COVID-19 y qué tan viable es dar prisión domiciliar para evitar que algunos reos pues estén en peligro sus vidas por el COVID-19. Ya venimos.